Hola chicos, bienvenidos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. El amor, cuando es real, siempre encuentra el camino de regreso. Y eso es exactamente lo que parece estar sucediendo entre los actores más queridos de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Después de meses de especulaciones, miradas cómplices y declaraciones ambiguas, los paparazzi captaron a Hande llegando directamente desde el aeropuerto a casa de Kerem, con su maleta en la mano. La imagen recorrió las redes sociales en cuestión de minutos. La actriz, con el rostro ligeramente oculto tras unas gafas de sol, vestida de forma informal pero elegante, fue vista descendiendo de un coche privado en el barrio de Etiler, una de las zonas más exclusivas de Estambul, y entrando sin dudar a la residencia de su ex o quizás, su eterno amor Kerem Bürsin. El regreso más esperado, con destino directo al corazón. Hande venía de unas vacaciones en Santorini, Grecia, donde pasó unos días con amigas y compartió imágenes paradisíacas en sus redes sociales. Pero lo que nadie esperaba es que, al aterrizar en Turquía, no pasara por su propia casa. Fue directo a Kerem, sin filtros, sin excusas, con maleta y todo. Una fuente cercana a la actriz reveló a la revista Corazón del Bósforo: ella ya no quiere jugar, está cansada de las especulaciones. Si lo ama, y está lista para demostrarlo con hechos, no con palabras. Kerem la recibió con una sonrisa y una taza de café. Los vecinos del actor no tardaron en hablar. Según varios testimonios, Kerem ya la estaba esperando en la puerta, vestido de forma sencilla y con una expresión que mezclaba sorpresa, ternura y emoción. Al verla bajar del coche, se acercó sin decir una palabra, tomó su maleta, la besó en la mejilla y la invitó a entrar. Minutos después, una periodista local logró captar una imagen a través del ventanal, ambos sentados en la cocina, tomando café juntos, riendo como si el tiempo no hubiera pasado. La complicidad entre ellos era innegable. ¿Una reconciliación anunciada o el inicio de algo nuevo? Recordemos que Hande y Kerem fueron pareja durante el rodaje de la exitosa serie Sense Cedilla L. Capm. Su amor traspasó la pantalla, convirtiéndose en una de las relaciones más seguidas de Turquía y el mundo. Tras su separación, ambos mantuvieron el respeto mutuo en público, aunque nunca negaron del todo los sentimientos que aún podían persistir. En una entrevista reciente, Kerem dijo: "No creo que haya una sola persona con la que puedas reír, pelear y soñar a la vez. Si encuentras eso no lo dejes ir", y ahora, con esta visita inesperada, todo indica que esas palabras no eran solo nostalgia, sino una señal. Reacciones en redes sociales. Vuelven los hashtag Hande Kerem. Las redes sociales estallaron. El hashtag Hande Kerem volvió a ser tendencia mundial. Fans de todo el planeta celebraron lo que consideran la segunda temporada de su historia de amor. Mensajes como: "No puedo con esto. Hande entrando con la maleta es la escena que todos soñamos, cuando el amor es verdadero, ni la distancia, ni el tiempo lo apagan". Kerem y Hande como el primer día. Muchos seguidores incluso compararon la situación con escenas de telenovela, ella bajando del coche, él en la puerta, el café, faltaba la música de fondo. Silencio en sus cuentas. Por ahora, hasta el momento, ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas, pero ambos han dejado pequeñas pistas. Kerem subió una foto de su taza de café con una flor al lado. Hande, por su parte, compartió solo un emoji de corazón blanco. Críptico, sí, pero intencional, muy intencional. ¿Un nuevo comienzo bajo el mismo techo? Varias fuentes aseguran que Hande no solo fue a visitar a Kerem, sino que podría quedarse una temporada con él. Se habla de una posible convivencia temporal, de proyectos profesionales conjuntos, e incluso de una escapada a Capadocia para reencontrarse con calma, sin cámaras. Lo cierto es que el regreso de Hande a casa de Kerem no es solo un gesto romántico, es una declaración emocional. Es decirle al mundo: sí, lo elijo. Otra vez. ¿Qué sigue? ¿Confirmarán la reconciliación con una publicación oficial? ¿Aparecerán juntos en un evento? ¿O preferirán vivir este amor en silencio, lejos de los focos? Solo el tiempo lo dirá, pero por ahora, lo importante no es lo que digan, sino lo que hacen. Y Hande, al bajar de ese coche, con su maleta en la mano y el corazón en la otra, ya dijo todo. Hande cerró la puerta detrás de ella con suavidad.
Kerem dejó su maleta en el pasillo, la miró por unos segundos sin decir una palabra. No hacía falta. El silencio entre ellos no era incómodo. Era cargado, denso, lleno de todo lo que nunca se dijeron en voz alta. Se abrazaron, largo, sin prisas, como si el tiempo que estuvieron separados desapareciera en ese instante. No pensé que vendrías, murmuró él. Yo tampoco. Pero aquí estoy, respondió ella casi, en un susurro. Fueron a la cocina, donde aún quedaban recuerdos de otra época, la taza que Ande usaba, el imán en la nevera que compraron en Roma, la vela de vainilla que a ella le gustaba encender por las tardes. Nada había cambiado excepto ellos. Kerem, esta vez vine a quedarme un rato, o quizás, para siempre. Mientras tomaban café, Ande rompió el silencio con una frase que, según testigos, Kerem nunca olvidará. Estaba cansada de esconder lo que sentía, de fingir que todo estaba bien, de construir una vida a medias sin él. No quiero seguir escapando. Esta vez vine sin planes, sin expectativas, pero con ganas de quedarme un rato, o quizás, para siempre. Kerem le tomó la mano. No dijo nada. Sus ojos, húmedos, decían todo lo que su boca no podía. La noche más larga, y más verdadera. No hubo discursos dramáticos. No hubo promesas apresuradas. Solo dos personas que se miraron con honestidad, con cicatrices y ternura, y entendieron que, después de todo, aún había algo muy vivo entre ellos. Vieron juntos una película vieja que solían repetir, Before Sunset, y se rieron al notar que aún podían terminarse las frases del otro. Luego, Ande fue al baño y notó que su cepillo de dientes aún estaba allí, polvoriento, pero en su lugar. Se quedó mirando el reflejo en el espejo durante varios minutos. Sonrió. Era una señal. La mañana siguiente, el amanecer de un nuevo comienzo. A la mañana siguiente, fueron vistos saliendo juntos de la casa de Kerem, vestidos informalmente, rumbo a una cafetería cercana. Caminaron tranquilos, sin esconderse. Él llevaba una gorra, ella una bufanda, pero sus rostros eran inconfundibles. En el local, una fan que los vio de cerca compartió. Ella le acariciaba la mano mientras hablaban. Él la miraba como si tuviera miedo de parpadear y que desapareciera. Era como ver una escena de amor verdadero. Después del desayuno, regresaron a casa, juntos, sin prisas, sin planes, reacciones de su entorno. Siempre supimos que volverían amigos cercanos, excompañeros de reparto, estilistas y hasta exdirectores han comentado lo que ahora parece inevitable. Ellos nunca dejaron de amarse. Solo necesitaban tiempo. Muge Gurman, amiga de Ande, el amor verdadero no se rompe con un adiós. Solo se esconde, hasta que vuelve Ali Bilgin, director de su primera serie juntos. Ella siempre decía, con Kerem me siento yo. Y eso es todo lo que importa. Maquilladora de la actriz, ¿confirmarán oficialmente la reconciliación? Hasta ahora, ni Ande ni Kerem han hecho un anuncio oficial, pero sus acciones dicen más que 1000 comunicados. Sus representantes se han negado a comentar, pero una fuente cercana a la pareja aseguró que esta vez quieren vivirlo con calma, con verdad y sin presión mediática. Además, se rumorea que Ande ha suspendido temporalmente una nueva campaña internacional para quedarse en Estambul unas semanas. ¿Casualidad? Difícil creerlo. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Adiós.